Existe un tipo de persona que nunca se queda quieta, no por hiperactividad, no por ansiedad superficial, sino por algo más profundo y más difícil de nombrar, una inquietud que tiene raíces en algún lugar interno que esa persona prefiere no examinar demasiado directamente. Y la manera en que esa inquietud se manifiesta es en movimiento constante, en misiones, en objetivos, en la siguiente aventura que justifique no sentarse a procesar lo que hay dentro. Indiana Jones es ese tipo de persona. Lo conocemos como el arqueólogo más famoso del cine, el hombre del sombrero y el látigo, el que se cuelga de los camiones en marcha y sobrevive a pozos llenos de serpientes, y pelea con lo que pelea sin perder el humor, y todo eso es real, es parte de quien es. Pero debajo de esa imagen de aventurero invencible hay un hombre con una relación complicada con su padre, con la pérdida, con el sentido de lo que hace y por lo que hace. Un hombre cuyas misiones externas son en muchos sentidos una manera de evitar las internas. Hoy vamos a hablar de eso, de la psicología real de Henry Walton Jones Jr., de lo que lo mueve, de cómo cambia o no cambia a lo largo de las décadas, y de por qué su historia importa más allá de las explosiones y los templos. No. Todo empieza con el padre, y en el caso de Indiana Jones, esa frase tiene un peso particular porque la relación con Henry Jones padre no es un detalle de fondo en su historia, sino el eje psicológico alrededor del cual gira prácticamente todo lo demás. Henry Sr. era un académico brillante, un hombre dedicado al conocimiento y a la investigación, emocionalmente distante con su hijo de maneras que probablemente nunca reconoció como distancia. Para él la vida intelectual era la vida importante, los libros, los estudios, el grial como obsesión de décadas, y el joven Henry Jr., que crecía a su lado, aprendió algo muy temprano sobre cómo conseguir la atención de su padre, siendo capaz, siendo valiente, siendo el tipo de persona que hace cosas que merecen ser notadas. El prólogo de La Última Cruzada muestra esto con una claridad que la película quizás no pretendía explorar tan profundamente, pero que está ahí. El joven Indy en 1912, intentando recuperar una reliquia de ladrones, actuando con una valentía que mezcla genuino sentido de justicia con algo más, con la necesidad de ser el tipo de chico que su padre debería ver y reconocer. Cuando regresa a casa con sangre en la cara y una historia increíble, el padre levanta la vista de sus libros apenas un momento. El mensaje que el hijo recibe, aunque nadie lo diga en voz alta, es que las aventuras no importan tanto como el conocimiento, que él no importa tanto como el grial. Esto construye un patrón que va a repetirse durante décadas en la vida de Indiana Jones. La búsqueda constante, la necesidad de estar en movimiento, la elección de misiones imposibles y arriesgadas, tienen su raíz algo que va más allá del amor por la arqueología. Tiene la forma de un hombre que todavía está intentando demostrar algo a alguien que quizás nunca va a mirar de la manera que él necesita que lo vean. Pero hay una vuelta de tuerca importante en todo esto. Indy no repite el patrón de su padre de forma pasiva, lo subvierte activamente, aunque sin plena conciencia de que lo hace. Henry Sr. amaba más las reliquias como objetos de conocimiento, como piezas de un rompecabezas intelectual. Indy las ama de otra manera. Para él una reliquia es algo que pertenece a un museo. Sí, pero también es algo que tiene una historia viva y conecta con personas reales, con culturas reales, con el mundo humano concreto. Su arqueología es más visceral, más física, más presente que la de su padre. Es como si inconscientemente hubiera tomado la pasión de su padre y lo hubiera traducido a un idioma completamente diferente. Uno que pudiera ser suyo en lugar de una copia. La película del Templo de la Perdición, que ocurre en 1935, muestra a un Indy todavía en formación psicológica. Es más cínico, más calculador, más enfocado en el beneficio personal que en cualquier ideal mayor. Empieza la historia intentando cerrar un trato con Shanghai, moviéndose en ese mundo de negociaciones dudosas con una comodidad que no duraría. La misión en la India lo cambia de una manera que la película no detalla explícitamente, pero que se siente. Enfrentarse al sufrimiento de niños esclavizados a un culto que usa el poder antiguo para el control y el horror, activa en Indy algo que estaba dormido, un sentido moral que va más allá del interés propio. Sale de esa aventura siendo un hombre ligeramente diferente al que entró. El Arca Perdida en 1936 es donde Indy se define más claramente como personaje. La dinámica con Marion Ravenwood es reveladora porque Marion es uno de los pocos personajes que no le tiene miedo, que no se deja intimidar por la persona que proyecta hacia el mundo, y Indy, que en sus relaciones tiende a mantener cierta distancia emocional,
que es más cómodo persiguiendo una reliquia que siendo vulnerable con otra persona. No sabe del todo qué hacer con alguien que lo ve con esa claridad. Su manejo del amor romántico a lo largo de la saga es un espejo de sus dificultades emocionales. Es capaz de conexión profunda, pero le cuesta sostenerla en el tiempo. Aparece, desaparece, vuelve, se va. Las aventuras siempre tienen un horizonte claro, una misión, un objetivo, un final. Las relaciones no. Las relaciones requieren el tipo de presencia constante y de vulnerabilidad sostenida que Indy no aprendió a manejar. En parte porque el modelo de relación más importante de su vida, la que tuvo con su padre, era exactamente así, intermitente, condicionada, más fácil a distancia. La Última Cruzada, en 1938, es la película más psicológicamente rica de la saga, precisamente porque pone a padre e hijo en el mismo espacio durante tiempo extendido y los obliga a verse. La misión de recuperar el Grial es en apariencia sobre un objeto sagrado. En realidad es sobre dos hombres que no saben hablar entre ellos y que necesitan una crisis de proporciones bíblicas para empezar a intentarlo. Hay un momento en esa película que resume décadas dinámicas entre ellos mejor que cualquier diálogo. Cuando Henry Sr. es herido y Indy tiene que tomar decisiones rápidas para salvarlo. La angustia que se ve en su cara no es solo la de alguien que puede perder a un ser querido, no, es la de alguien que se da cuenta, quizás por primera vez con esa claridad, que puede perder a su padre sin haber resuelto lo que hay entre ellos, sin haber tenido la conversación que nunca tuvieron, sin haber escuchado de él lo que necesitó escuchar durante décadas. Y lo que hace la película brillantemente es que Henry Sr. lo dice, no con facilidad, no con fluidez emocional, claro, porque ese no es el hombre que es. Lo dice a su manera, torpemente, de su propio código emocional limitado, pero lo dice. Y algo en Indy se asienta con eso. No todo, no completamente, pero algo. El salto a 1957 en La Calavera de Cristal muestra un Indy diferente en algunos aspectos y exactamente igual en otros. Sigue siendo el hombre en movimiento, sigue siendo el que improvisa bajo presión con una agilidad que parece que no envejece, pero el mundo cambió y él lo siente. La Guerra Fría no tenía la clara moral que tenían sus otros enemigos. Las motivaciones se volvieron más grises y Indy, cuya psicología funciona mejor cuando los enemigos son definidos y los objetivos son claros, está algo desorientado en ese nuevo contexto. El descubrimiento de que tiene un hijo, Moot, es otro giro que la película no explora con la profundidad que merece, pero que plantea algo inquietante desde el punto de vista psicológico. Indy, que tuvo una relación difícil con su propio padre, que cargó décadas con la consecuencia de distancia emocional, tuvo un hijo sin saberlo, no estuvo presente. Repitió sin quererlo y sin saberlo el patrón de ausencia que lo marcó a él. La ironía es completa y dolorosa. Entonces llegamos a 1969, el día del destino, que es donde todo converge. Indy está retirado, solo separado de Marion. Habiendo perdido a su hijo Moot en Vietnam, es la imagen de un hombre que pasó toda su vida en movimiento y que ahora ha forzado finalmente a detenerse. No sabe exactamente qué encontrar cuando se mira. La aventura final que lo saca de ese estado no es solo una misión de salvar al mundo, es una última oportunidad de responder a una pregunta que ha estado evitando toda su vida. ¿Quién eres cuando no tienes a dónde ir? El momento en que duda quedarse en el pasado, en el año 212 antes de nuestra era, rodeado de la historia viva que amó durante toda su carrera, es el momento psicológico más honesto de toda la saga. Porque la tentación no es solo la aventura, es la posibilidad de empezar de nuevo un tiempo diferente, de escapar del peso de todas las pérdidas acumuladas, de ser de nuevo el hombre joven con el mundo por delante y sin las cicatrices de lo que vino después. Es la versión más literal de lo que Indy ha estado haciendo metafóricamente durante décadas. Ir hacia adelante para no tener que mirar atrás. Que Elena lo convence de regresar, que elija el presente con todo su peso sobre la fantasía del inicio, es el crecimiento más significativo que el personaje hace en toda la saga. Por primera vez conscientemente y con pleno conocimiento del costo, elige quedarse con lo que es en lugar de huir hacia lo que podría ser. Indiana Jones no es simplemente un héroe de acción que sale ileso de situaciones imposibles. Es un hombre que usó el movimiento, la aventura, la búsqueda constante como manera de no sentarse consigo mismo, de no procesar la distancia de su padre, las relaciones que no supo sostener, las pérdidas que se acumularon con el tiempo. Lo extraordinario de su arco completo es que funciona en ambas direcciones. Las aventuras son genuinas, el amor por la historia del conocimiento es real. La valentía no es una performance, sino una parte auténtica de quien es. Pero también son simultáneamente una manera de existir que requiere siempre un siguiente objetivo para no confrontar el vacío que deja lo que no se resolvió. Al final, en 1969, viejo y solo y con todo el peso de lo que vivió, Indy elige quedarse.
Elige a Marion, elige el presente, elige la quietud que toda su vida evitó, y eso más que cualquier reliquia que se recuperó, más que cualquier cosa que él derrotó, es el mayor logro de Henry Walton Jones Jr., ¿no? Bueno, eso es Indiana Jones para ti. Así que bueno, espero que el video os haya gustado. Saben que pueden apoyarnos un resumen si les gusta este contenido hablando de personajes de sagas míticas y de personajes del cine. Pueden compartir, suscribirse, darle like, porque eso nos ayudaría bastante tanto a mí como a mi editor, porque necesitamos comer. Así que nos vemos en la próxima, si Dios así lo desea.